verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Yo creo en mi Jesús, mi Señor, mi proveedor. Si algo pido en su nombre, el Padre lo hará. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Yo creo en mi Jesús, mi Señor, mi proveedor. Si algo pido en su nombre, el Padre lo hará. Gloria, aleluya. Su palabra guardaré. Gloria, aleluya. Poder, Señor Jesús. Jesús me dio paz, nunca más temeré. No es paz como la que el mundo da. El Espíritu de Dios, mi maestro y guía es. Me recuerda las palabras del Señor Jesús. Gloria, aleluya. Su palabra guardaré. Gloria, aleluya. Poder, Señor Jesús. Gloria, aleluya. Su palabra guardaré. Gloria, aleluya. Poder, Señor Jesús. Poder, Señor Jesús. Poder, Señor ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes casi, hermanos y amigos que nos están sintonizando el día de hoy. Hoy es 17 de enero del 2021, estamos prácticamente estrenando año y es tiempo de ir a meditar en la palabra del Señor, ir a buscar qué es lo que nos quiere hablar el día de hoy. Pero para ponernos en sintonía, ¿qué le parece si vamos a alabarle por medio de unos cantos, por medio de unas alabanzas? No se vaya. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Salvador y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Pues bien, hermanos, es tiempo de ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos quiere hablar el día de hoy. Te comento que seguimos con la serie Camino a la Sabiduría. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es el gozo del Señor. Y para empezar, me gustaría primero que nada tratar de entender el significado de la palabra gozo. ¿Por qué? Porque humanamente hablando hay un significado, y te lo voy a poner en la pantalla. El significado de gozo, hablando humanamente, es una emoción intensa y placentera causada por algo que nos gusta mucho. ¿Qué puede significar esto? ¿Cómo lo podemos entender de mejor manera? Muchas veces cuando somos remunerados, por ejemplo, por nuestro trabajo, sentimos ese gozo, esa satisfacción, esa alegría, pero esta alegría o este gozo es momentáneo, podemos llamarlo superficial. Muchas veces nos gozamos, o podemos decir que nos gozamos porque pasamos un examen, los que están estudiando, por un aumento de sueldo tal vez, porque traemos, no sé, tal vez dinero en el bolsillo, o tal vez alguna bendición material, pudiéramos llamarlo o decirlo. Pero déjame te digo que la palabra del Señor nos promete un gozo de una más alta calidad. Y el día de hoy vamos a ver el gozo que produce, o el gozo del Señor, y pudiéramos decir si logramos entender esto, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es mi fortaleza. En la Biblia, como dice ahí en la diapositiva, el gozo en la Biblia es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando somos hijos de Dios, cuando somos verdaderos creyentes, como dice la Escritura, el fruto del Espíritu es uno solo, es singular, pero tiene varias características. El fruto del Espíritu es amor, y las cualidades que siguen enseguida de ese amor es gozo, es paz, y otra serie de cualidades, pero el día de hoy nos vamos a enfocar nada más a ese gozo que produce el fruto del Espíritu. Continúo con la diapositiva. Es una virtud que emana del Espíritu Santo. Este gozo se diferencia de la felicidad en que no depende de las circunstancias externas, sino que está determinado por la relación y actividad del Espíritu Santo en aquella persona. Para poder entender un poquito más esto, te invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 8 de Nehemías. Pero para poder entender un poquito más de lo que vamos a hablar el día de hoy, y sobre todo Nehemías, necesitamos una pequeña introducción de Nehemías, vaya. Desde el capítulo 1 al 7, te recuerdo que ya lo hemos visto en otras predicaciones.
Habla Nehemías acerca de la reconstrucción de los muros. Habla Nehemías acerca de una reconstrucción externa. Y de los capítulos 8 en adelante hay una reconstrucción espiritual. ¿De quién? Del pueblo, de las personas que están involucradas ahí, de aquellos hermanos de aquellos tiempos, y es una reconstrucción interna. Y en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, repito, Nehemías número 8, vamos a ver un pueblo unido, con un mismo propósito, con una misma necesidad muy marcada. Se unificaron y ellos sintieron una necesidad muy, muy grande. Y el resultado de todo aquello fue que tuvieron el mismo gozo, pero no el gozo que te acabo de describir humanamente hablando, es el gozo del Señor. Te invito a que cerremos nuestros ojos para ponernos en manos del Señor. Padre bendito, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor. Queremos aprender cada vez más y más de ti, Señor. Sabemos que eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que quiere bendecirnos a cada momento y en todo lugar, Señor. Ayúdanos a entender tu bendita palabra, Señor, para llevarla primero que nada, aplicarla cada uno de nosotros a nuestra vida y posteriormente aplicarla y poder compartirla, Señor, como a ti te agrada, Señor. Te pido que pongas palabra propia, que tú me guíes y me sigas mostrando tu camino en esta predicación, Señor, para que yo pueda compartir y mi iglesia, Señor, tu iglesia sea edificada y sea bendecida. Te pido perdón por mis inequidades, te pido perdón por mis pecados, Señor, en Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Pues bien, hermano, vamos al libro de Nehemías. Y vamos a leerlo completo, ese capítulo. Dice la palabra de Dios en Nehemías, de hecho te la voy a poner ahí en la pantalla. Dice que, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Híjole, qué tremendo, hermano. ¿Qué podemos encontrar en esta porción de Nehemías? Nos está diciendo que se habían juntado todo el pueblo en el mes séptimo, los hijos de Israel, que estaban en sus ciudades. Dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos, hermano? Que el pueblo estaba reunido, era un día de fiesta, y el mismo pueblo tenía un propósito, una necesidad, y ellos le estaban solicitando a quien, al escriba, a Esdras, que trajera el libro de la ley. ¿Para qué? Para que fuera leído. Ahora bien, dice que estaban ubicados en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esto tiene un significado espiritual, o tiene un significado que va acorde a la palabra de Dios. Dice en el versículo 2 que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿A qué se refiere esto? Que había en ese lugar, estaban congregados hombres, mujeres y niños, posiblemente que ya sabían leer y escribir y tenían ya cierto entendimiento. ¿Qué más podemos ver a través de estos versículos? Dice en el 3 que leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Vuelve a repetir prácticamente lo mismo, desde el alba hasta el mediodía. Y aquí hay algo bien importante. Leyeron el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía, desde que amaneció hasta mediodía. No era 1 hora, no eran 2 horas, fueron alrededor de 5 o 6 horas aproximadamente que estaban leyendo la palabra de Dios. Y esto es algo bien interesante, hermano, porque muchas veces usted y yo, cada cuanto vamos a la palabra de Dios, o simplemente cuando vamos a la iglesia, a la congregación, al culto, hermano, ¿cuánto tiempo dura un culto? No dura 6 horas. Y dice en esos versículos que el pueblo estaba atento al libro de la ley. ¿Qué pudiéramos tener aquí de enseñanza, hermano? Que necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Cuando las puertas de la iglesia sean abiertas nuevamente, usted y yo tenemos un compromiso con Dios de ir a alabarle, a glorificarle, de ir a estar atentos. No van a ser 6 horas. Sin embargo, había una gran necesidad en aquel tiempo. Yo creo que hoy en día hay también una gran necesidad. Tenemos prácticamente ya 10 meses que no hemos podido reunirnos como congregación de manera regular.
Entonces necesitamos pedirle al Señor dirección, que nos ayude a alinearnos. ¿Para qué? Para poder tener esa hambre como el pueblo, esa necesidad y ese propósito como aquel pueblo lo tuvo en aquel tiempo. Continúo con el número 4, nos dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él vienen algunos nombres por ahí colocados. Estaba Matatías, estaba Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban ahí, hermanos? Porque ellos habían estado en la reconstrucción del templo. Y fíjate qué padre que el equipo estaba en la misma sintonía, que aquellos hombres estaban al frente, al pie del cañón, se pudiera decir, hermano, listos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Iban a escuchar la palabra de Dios, no iban a escuchar a Esdras. Entonces, este es un mensaje tremendo para hoy en día. ¿Para quiénes? Para los que nos estamos congregando, hermano. Nos urge un avivamiento, nos urge un trabajo en equipo, nos urge ir y direccionarnos a escuchar la palabra de Dios, nada más. El Señor o la palabra de Dios no vuelve vacía. Y también para aquellos amigos que están intentando acercarse a las cosas del Señor, esta es una enseñanza tremenda. Hay bendición en una congregación, hay bendición en trabajar en equipo, hay bendición en seguir ¿a quién? A ese Dios grande, poderoso. Dice enseguida, continúa en la siguiente diapositiva, hermanos y amigos que nos están viendo, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, ¿qué dice? Estuvo atento. Me vuelve a reiterar lo mismo, hermanos. Dice en el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose, ¿a dónde? A tierra. Híjole, qué tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que pudiéramos ver en estos versículos que estamos aquí escudriñando, hermano? Que hay un mismo propósito. Fíjate, Esdras era un hombre que tenía una comunión profunda con Dios. Él no estudiaba nada más para conocer, para saber más, para ser el número uno, no. Él estaba estudiando para obedecer y a su vez para ministrar, para edificar a otros. Y la palabra de Dios honra a aquel que honra su palabra. ¿Por qué decimos que había un mismo propósito en aquellas personas? Porque aquellos pidieron en unidad, del mismo pueblo salió la voz que trajeran aquel libro. Y era un día de fiesta, era un día santo, y todo el pueblo estaba ahí reunido. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Es bien interesante cómo del mismo pueblo surge la idea de que trajeran la ley. No pidieron otras cosas, juegos, no pidieron otro tipo de cosas, música que se pudiera haber estado usando en aquellos tiempos. Ellos estaban con un solo propósito, que era la comunión con el Señor, buscar al Señor. Y algo bien interesante, ellos necesitaban más que la restauración de los muros, necesitaban la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos fueran movidos de adentro hacia afuera, esa restauración, interior, hermano. Déjame te comento algo bien interesante. Ese pueblo había estado en el exilio alrededor de 70 años y necesitaban urgentemente alinearse ¿a quién? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos usted y yo, hermanos? Necesitamos urgentemente ese mismo propósito. Te comentaba, tenemos alrededor de 10 meses, ya casi va un año, hermano, con la cuestión de la pandemia. Aparentemente se está controlando, aparentemente no. Vienen por ahí vacunas, pero por ahí ya surgió otro brote tremendo en ciertas partes del mundo. Entonces Dios está dando la oportunidad ¿a qué? A la humanidad. ¿Para qué? Para que le busque, para que no busque soluciones superficiales, para que no busque soluciones humanas,
Dios te está dando la oportunidad el día de hoy. ¿Para qué? Para que le busques, que busques su palabra y te reconfortes y puedas salir bendecido, edificado. Y ese gozo que te comento que sentimos de manera humana, Dios te ofrece un gozo de otra calidad muy, muy suprema, que es el gozo del Señor. Fíjate, es algo bien importante y bien tremendo. Cuando empezamos a leer Nehemías, empieza con la palabra de Dios y al final termina también con la palabra de Dios. El pueblo en aquellos tiempos no necesitaba un discurso elocuente, no necesitaba un discurso político, no necesitaba que Esdras tuviera su mejor sermón. Él solamente se dedicó ¿a qué? A estar compartiendo o leyendo, mejor dicho, lo que es la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, ¿qué es lo que estaba leyendo Esdras? En aquellos tiempos no tenían la Biblia como la tenemos usted y yo, completa. Ellos tenían lo que se le conoce como la Torá, que son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él nada más estuvo leyendo prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día aproximadamente. Y hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios completa. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Para qué? Para poder crear ese hábito por convicción, para poder entender de mejor manera la palabra de Dios. Nos urge una renovación espiritual, nos urge crecer, nos urge madurar en las cosas del Señor. Amén. Ahora déjame te digo, también, así como aquel pueblo tenía un propósito, también había una gran necesidad. Estos hombres, estas mujeres, estos niños tenían un profundo respeto a la palabra de Dios. Ellos se quedaron alrededor de 6 horas escuchando la palabra de Dios. No había micrófono, no había amplificador, no había tecnología como la que tenemos el día de hoy. Sin embargo, ellos estaban atentos en todos los sentidos y estaban dispuestos a escuchar y a entender lo que Esdras estaba compartiendo, que era la palabra de Dios. Aquellas personas estaban ansiosas por escuchar la palabra de Dios. Te quiero preguntar, no me contestes, hermano, no me contestes, amigo, ¿qué tan ansioso estás tú de escuchar la palabra de Dios? Y en aquellos tiempos nada más había tal vez un ejemplar de la ley que estaba en poder de Esdras. Hoy en día todo mundo podemos adquirir una Biblia. Es más, aquí a veces el pastor las regala, pero es bien importante escudriñarla, estudiarla. ¿Para qué? Para que logremos crecer en el conocimiento del Señor. Dice por ahí en Nehemías 8:3, dice que leyó, esa palabrita es algo bien importante. La palabra leyó significa clamar o proclamar, perdón. Esdras no tenía palabras interesantes que decir. Esdras nada más leyó y proclamó la verdad de Dios. Querían saber lo que había hecho el Señor anteriormente y su hambre por la palabra resultó en una renovación espiritual. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Fíjate qué interesante. Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice en el versículo 7 que los levitas, déjame te lo leo, y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelai hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. ¿En dónde? En su lugar. Déjame te digo que los levitas es el pueblo, el pueblo. Los levitas son apartados, para el servicio de Dios. Es decir, trabajan, andan ministrando, andan sirviendo a la congregación, ese era su oficio. Y estaban haciendo, ¿y qué estaban haciendo en aquella ocasión? Estaban trabajando para el Señor. ¿Qué es lo que nos está dando a entender este versículo 7? Que aquellos levitas
que obviamente trabajaban para servir al Señor, estaban sirviendo a la congregación. ¿Por qué? Porque posiblemente Esdras, al estar compartiendo la palabra de Dios, hacía a lo mejor algunos lapsos de silencio. ¿Por qué? Porque había gente que a lo mejor no entendía o no alcanzaba a escuchar algo y a lo mejor levantaba la mano, y estos levitas estaban apoyando ¿en qué? En repetirle a lo mejor la palabra o explicándoles la palabra. ¿Para qué? Para que ellos la pudieran entender, la pudieran entender o comprender de mejor manera. Y déjame te digo algo bien interesante. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde revela que el 96% de las personas que tienen una Biblia, un 18% la lee diariamente. Otro 18% la lee de 3 a 6 veces por semana. Un 37% la lee 1 o 2 veces a la semana, y un 23% nunca la lee. Yo te quiero preguntar, ¿en cuál de estas 4 rubros te encuentras tú? No me contestes. Tú que eres mi hermano, tú que eres mi amigo, te repito, 18% la lee diariamente, otro 18% la lee de 3 a 6 veces, y un 37% la lee de 1 a 2 veces por semana, y hay un 23% que no la lee. Entonces, a veces le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe, pero no basta nada más con encomendarnos al Señor. ¿Sí me estoy explicando? A veces creemos o pensamos que en la mañana nada más nos encomendamos, nos vamos a hacer nuestras actividades y queremos que el Señor nos bendiga y queremos conocer su palabra y queremos conocer el propósito que tiene para cada uno de nosotros, y no es así. Entonces nos urge estar atentos, nos urge dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con todo esto. Dice en el versículo 8, continuó con la diapositiva, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjate nada más qué importante es dedicarle obviamente el tiempo. Es obviamente estar alineados a la palabra de Dios y colocar, como dice ahí, el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Muchas veces lo he comentado, hermanos, la palabra de Dios es un gran rompecabezas espiritual. Y conforme uno va introduciéndose, escudriñando, estudiando la palabra, va colocando aquella pieza de ese gran rompecabezas donde va, hermano. Porque cuando no le dedicamos tiempo, hermano, te van a sobrar piezas o las vas a querer acomodar en un lado y en otro lado, y no va a funcionar, no va a venir crecimiento, no va a haber maduración, no vas a lograr alinearte a lo que el Señor quiere para tu vida, o no me voy a lograr alinear si lo sigo haciendo de esa manera a los planes del Señor. Continúo con la siguiente diapositiva. Dice en el versículo 9, hermanos, que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate nada más. Estas personas habían estado escuchando la palabra de Dios, estas personas habían estado atentas, había un propósito, había una necesidad. Eso mismo debe de haber en tu vida, eso mismo debe de haber en mi vida, un propósito, una necesidad de escuchar de manera genuina, por convicción, la palabra de Dios. Y estas personas, este grupo de personas, como inicia el versículo 9, le estaban diciendo a las personas que era un día santo a Jehová nuestro Dios, y que no se entristecieran, que no lloraran, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué estaban llorando aquellas personas? ¿Qué es lo que estaban sintiendo? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? La palabra de Dios, hermano, produce varias cosas. Cuando uno la escucha, cuando llega y penetra, hermanos. Y la palabra de Dios produce, primero que nada, arrepentimiento, te confronta.
Aquellas personas habían sido confrontadas, habían empezado a arrepentirse, también habían sido confrontadas con el pecado. Todos y cada uno de nosotros estamos batallando con algo, hermano. Si tú piensas que estás bien con el Señor, que no te hace falta el Señor, déjame decirte que estás equivocado. Estamos en un mundo caído, nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, siempre va a estar tratando de jalarnos, nuestra carne siempre va a estar tratando de hacer lo que le dé su gana. Y es una lucha constante entre lo espiritual con la carne. La palabra de Dios te confronta tu pecado, confronta mi pecado, pero también la palabra de Dios te da ánimo. La palabra de Dios te va a dar discernimiento, te va a dar sabiduría, te va a dar esperanza. Y también te va a mostrar la misericordia, la gracia, el amor incondicional y el consuelo de Dios. ¿No es esto grandioso? Y te va a mostrar al Hijo de Dios, que es el camino que nos va a llevar a la eternidad. Cuando logramos entender esto, en este caso, Nehemías, Esdras, los escribas y los levitas habían entendido todo esto y estaban tratando de transmitirlo a aquel pueblo para decirle que era borrón y cuenta nueva. Lo mismo sucede el día de hoy en este día. Tú, querido hermano, tú, querido amigo que nos estás viendo, hoy puedes empezar una renovación espiritual, una nueva relación con el Señor de aquí en adelante, a través de la palabra de Dios. No hay otra opción. Entonces, es algo bien interesante. Nada más la palabra de Dios, fíjate lo que produce. Vayamos a Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahí está la diapositiva, la pantalla. Dice, porque la palabra de Dios, y te lo voy a leer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué necesitas tú para acercarte más al Señor? Para llenar ese vacío, para tener esa necesidad cubierta, para tener un propósito en tu vida. Nada más necesitas la palabra de Dios. Yo nada más necesito la palabra de Dios, pero este es día con día. ¿Hasta qué? Hasta que vayamos a la presencia del Señor. No hay más, no hay más. De nada sirve, me ha tocado conocer personas que ya leyeron una vez la Biblia o dos veces la Biblia, y sí, es algo muy tal vez emocionante, tal vez satisfactorio, tal vez motivo de orgullo. Pero día con día tenemos que estarla escudriñando, poniendo en práctica, leyendo, porque siempre la palabra de Dios te va a mostrar algo más para tu vida, en todos los aspectos. Entonces, fíjate lo importante que es estar tratando de alinearnos a la palabra de Dios. Mejor dicho, el Señor te va a alinear, tú nada más tienes que ir a la palabra de Dios. Yo nada más tengo que ir a la palabra de Dios. Y fíjate, algo bien interesante, te quiero invitar a que vayamos al Salmo 103:7 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Salmo 103, del 7 al 13, nos dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Fíjate nada más, otra porción de la Escritura, que en aquel tiempo tenían conocimiento aquellas personas de aquel tiempo. Hoy en día esto mismo aplica para tu vida, hoy en día aplica para mi vida y para todas aquellas personas que quieran empezar a conocer las cosas del Señor. Fíjate el gozo que el Señor nos está ofreciendo, y que me dice que el gozo del Señor
es mi fortaleza, es tu fortaleza, viene después ¿de qué? De ese arrepentimiento, de cuando nos cae el 20, cuando logramos entender lo que el Señor quiere. Dice que aquellas personas fueron confortadas con la palabra del Señor. Y Esdras no quería lamento, no quería lágrimas, quería todo lo contrario, que se regocijaran. ¿Por qué? Porque era una nueva oportunidad. ¿De qué? De esa nueva relación con el Señor. Oye, es exactamente lo mismo para ti. Me ha tocado conocer personas que no se quieren acercar al Señor porque dicen que son muy malos, o no quieren ir a la iglesia porque dicen que eso no es para ellos. Y esto es un terrible error. ¿Por qué? Porque fíjate cómo Satanás utiliza ese engaño. ¿Para qué? Para que no vayan a la iglesia. Es como aquella persona que dice: no voy al hospital porque estoy enfermo. Tienen que ir al hospital porque en el hospital los van a curar. La palabra de Dios tiene exactamente el mismo efecto, te puede curar. ¿Cuál es la enfermedad que hay? El pecado. Entonces es algo bien interesante, hermanos, cómo la palabra del Señor nos está alineando, nos está hablando todo el tiempo de muchas maneras. ¿Para qué? Para que tú y yo logremos ser bendecidos y edificados. El gozo que tenían era resultado de que el pueblo se unió para oír la ley. Todo el pueblo, cuando terminó aquella reunión, entendieron la ley. Los líderes habían enseñado y el pueblo había respondido. Fíjate, la obediencia es la respuesta indicada a la palabra. ¿De quién? De Dios. Se estaba mostrando el significado profundo de la palabra de Dios, nada más la estaban leyendo. Y esto produjo en ellos un arrepentimiento y fueron confrontados con su pecado y se dieron cuenta quién era Dios y quiénes eran ellos. Pero es necesario que usted y yo logremos entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ser transformados. Esa es la palabra adecuada. Cambiar la dirección de nuestras vidas. Fíjate, después de ese capítulo 8, en el 9, nos muestran cambios importantes. No vamos a entrar en ese capítulo, pero tenemos que hacer cosas diferentes, cambiar nuestros hábitos. ¿Para qué? Para poder obtener otro tipo de cosas, para poder obtener bendición, para poder ser edificados, pero tenemos que ser alineados con la palabra de Dios. El Señor fue magnificado en aquel tiempo, la respuesta fue adoración. Fíjate qué interesante. Volvemos otra vez a Nehemías, al versículo 11. Nos dice la palabra de Dios ahí en Nehemías, en el versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Imagínate las emociones encontradas que tenían aquellas personas en aquel tiempo, pero fueron ellos exhortados, les dijeron: cállate. Fueron ellos motivados ¿a qué? A que no lloraran. ¿Por qué? Porque era día santo y era un nuevo comienzo. La gracia, la misericordia y el amor del Señor incondicionalmente mostrándose en aquel tiempo, y hoy es exactamente la misma oportunidad para usted y para mí. Dice que todo el pueblo después se fue a comer, se fueron a beber y obsequiaron porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué nos está faltando a usted y a mí para poder entender las palabras? Estamos tratando de crecer en la palabra del Señor. ¿Qué nos está faltando? Nada más hay que seguir escuchando. Hay que tratar ¿de qué? De estar en tiempo y forma. Ahorita no nos podemos congregar, pero tenemos un tiempo los miércoles, ahí hay otros espacios los domingos. No deje de estar buscando el alimento espiritual, hermano y amigo. Dice en el versículo 13 que al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender la palabra de la ley. Fíjate nada más el resultado que tuvo esto. En aquella ocasión, déjame te digo, donde se juntaron, había alrededor de 30, 40 o 50 mil personas, según los teólogos, según los expertos en Biblia. Todos estaban alineados, todos con una misma necesidad, todos con un mismo propósito.
cuando termina aquella fiesta, aquel avivamiento, al siguiente día fueron las cabezas de las familias de todo el pueblo, también fueron los sacerdotes y los levitas. ¿A dónde fueron? A Esdras. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Fíjate nada más, aquellas cabezas, aquellas padres de familia, por llamarlo de alguna manera, estaban atentos al siguiente día. ¿Por qué? Porque necesitaban más alimento espiritual. ¿Para qué? Para crecer en conocimiento, para ser edificados y ellos poder ministrar sus casas. Entonces, ¿qué nos está faltando? Esta es una llamada de atención a quienes, a las cabezas de hogar. Necesitamos urgentemente entender estos versículos, tener esa necesidad, tener ese mismo propósito y tener esa hambre que estaban demostrando aquellas personas en aquellos tiempos. Y fíjate, cuando alguien busca, el Señor responde. Dice en el versículo 14, déjame te muevo la diapositiva, que hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Descubrieron algo importante en aquellos tiempos para ello, y luego pusieron manos a la obra. ¿Para qué? Para alinearse a lo que estaba escrito. Entonces yo estoy seguro que el Señor te va a hablar, a ti amigo que me escuchas, a ti hermano que me estás escuchando, y el Señor, siempre que tú vayas a la palabra de Dios, vas a descubrir algo que va a ser de bendición a tu vida, algo que te va a edificar, tal vez algo que tengas que hacer, algo, un nuevo hábito o algo que tengas que dejar de hacer. Pero es importante estar yendo constantemente a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude a transformar. No va a ser mi meditación, no va a ser ni la meditación del pastor, va a ser la palabra de Dios la que va a generar estos cambios en tu vida. ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Quieres bendición en tu casa? La palabra de Dios es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. Dice en el siguiente versículo, hermanos, ya estamos por terminar. Dice en el 16, que salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Fíjate nada más, habían descuidado ellos por cualquier situación la palabra de Dios, y cuando están otra vez regresando a sus raíces, a ese Dios grande, todopoderoso, encuentran algo importante y lo llevan a la práctica. ¿Con la finalidad de qué? De obedecer. ¿Con la finalidad de qué? De ser bendecidos. ¿Con la finalidad de qué? De alinearse cada vez más a lo que dice la palabra de Dios. Dice en el 18, hermanos, y leyó Esdras en el libro de la ley. Fíjate nada más, empezamos con el libro de la ley en el versículo 1 y terminamos con el libro de la ley. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y en el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Hijo, qué tremendo, hermanos. Es algo muy, muy importante lo que hemos visto el día de hoy. Es una gran bendición, es una terrible verdad que usted y yo necesitamos urgentemente la palabra de Dios. ¿Qué pudiéramos tener como conclusión, hermano? Pues la conclusión sería que el gozo del Señor es tu fortaleza, es mi fortaleza, pero necesitamos alinearnos a su bendita palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero que nada, sería reconocer que somos pecadores. ¿Qué sería reconocer? Pues que necesitamos urgentemente arrepentirnos, que no es otra cosa que ponernos a cuentas con Dios o alinearnos, pedirle perdón. Necesitamos crecer en su palabra. ¿Cómo sería esto? Estudiándola, practicándola, escudriñándola.
Y por último, Jesús cada día te da una nueva oportunidad a ti, me da una nueva oportunidad a mí. ¿Por qué? Porque su amor es infinito, su gracia y misericordia no tienen fin. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana tarde, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te pido que sea de bendición, de edificación a toda persona que la pudo escuchar. Te pido que bendigas a mis hermanos, aquellos que no pudieron conectarse por alguna cuestión, que tú los guardes en el hueco de tu mano. También te pido por aquellas personas, que es la primera, la segunda, la tercera vez, aquellos amigos que están empezando a conectarse, a conocer de ti, Señor, que tú les bendigas de manera abundante, que tú les hables no solamente a su mente, sino a su corazón, Señor, que tú les muestres, Señor, que eres un Dios bondadoso, Señor, y que el gozo más grande que podemos tener es en ti, Señor, y que logremos algún día poder entender estas palabras, tener esa gran necesidad de ti, tener ese gran propósito por ti, Señor, y poder entender que el gozo está en ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga, hermano. Cuídate, nos vemos pronto. Jesús.